Hola, yo voy a hablar de los cortes anatómicos, que son líneas que se pueden realizar, son líneas posibles que se pueden realizar a un cuerpo para estudiar la estructura interna del mismo, llevándose a cabo ciertos cortes que son diferentes entre sí y que separan al cuerpo que se quiera estudiar de diferentes formas. Bueno, empezando con los cortes, el primero sería el corte coronal o podemos llamarlo plano frontal. Es el que divide al cuerpo en dos partes, anterior o ventral y posterior o dorsal, que vendrían a ser estas. Es el corte que se realiza a través de la línea longitudinal que pasa por las orejas. Divide al cuerpo en dos partes no iguales, anterior y posterior. Como vemos en las líneas rojas, donde se realizan el corte, no dividen el cuerpo en dos partes iguales, sino que los dividen posterior y anterior nada más. También podemos decir que se llama coronal debido a que pasa por la sutura coronal, es decir, por acá, la articulación del hueso frontal con los dos parietales. El corte longitudinal son los cortes que se realizan a través de las líneas parietales paralelas a las líneas longitudinales media o coronal. Es decir, esta línea negra que vemos acá son líneas también longitudinales, pero anteriores o posteriores a la línea coronal. Como segundo corte tenemos al corte medial o plano sagital, como quieran llamarle. Este corte puede ser realizado en la posición anatómica, es decir, como vemos acá la imagen, la línea media perpendicular al plano longitudinal que divide el cuerpo en dos partes iguales, o sea, esta línea en dos partes iguales, separa en partes iguales todas las estructuras pares del cuerpo humano, tales como ojos, orejas, miembros superiores, miembros inferiores, así como internos tales como ovarios y riñones. Bueno, a partir de este corte podemos sacar también dos conceptos nuevos, que sería proximal, que es toda aquella estructura que está cerca o se acerca al punto de intersección de una parte. Es decir, este es el punto de intersección y como ejemplo podríamos poner la nariz, que es la que está más cerca de este punto, y distal es lo contrario a proximal. Distal es aquella estructura que está lejos o se aleja del punto de inserción de una parte. Es decir, este es el punto de intersección. Como ejemplo podemos poner la oreja o en este caso que no se ve, los hombros, que también son distal. Son realizados en líneas trazadas paralelamente a la línea medial. Es decir, el concepto que habíamos dicho de proximal y distal, ahora con estas líneas rojas son los cortes sagitales que no dividen el cuerpo en dos partes iguales. Sería lo mismo que pasa con el plano frontal, que tiene cortes que no dividen al cuerpo en dos partes iguales, sino que son paralelos al corte, digamos, medial en este caso. Este es el corte transversal medio. Es aquel corte que se realiza horizontal y perpendicular al corte medial, es decir, este corte. Pasa a través del ombligo, separa al cuerpo y pasa a través del ombligo y lo separa en dos mitades, superior e inferior. Lo que tiene este corte es que no divide al cuerpo en dos partes iguales, porque los lados que queda dividido el cuerpo, no son simétricos. O sea, esta parte, la parte superior es más corta que la parte inferior. Bueno, y por último podemos hablar de los cortes transversales, que son todos los cortes realizados paralelos al corte transversal, sea superior o inferior a este. Es decir, este sería el corte transversal, que sería el típico, digamos. Y estos otros cortes, estas otras líneas rojas que vemos perpendicular a la línea medial, al corte medial, perdón, son llamados cortes transversales porque se pueden hacer en diferentes partes, ya sea superior o inferior.